Muchas gracias por acompañarnos. Les habla Ezequiel Trumper en un programa especial que vamos a dedicar fundamentalmente a la elección en Australia y vamos a empezar sin ningún tipo de preámbulos. Los australianos han perdido la cabeza literalmente y llanamente desde que empezó el COVID hasta aquí y continúa, y yo creo que ahora, a partir de ahora, el declive de Australia como potencia y como país va a continuar de una manera prácticamente irreversible, a menos que haya un cambio cultural sumamente importante. Esta fue, según dicen los medios y según cómo votó la gente, la elección del cambio climático. El tema es que el tema del cambio climático no es prácticamente noticia en ningún lugar del planeta. Es una obsesión que fabricaron los australianos con ayuda de los medios amigos, especialmente la irresponsabilidad de la ABC, que convenció a los australianos que el cambio climático era lo más importante que ocurría en el planeta, y los australianos votaron mansamente por ese tipo de agenda. Morrison ya no es más primer ministro de Australia, ni siquiera es líder del Partido Liberal, este mediocre, inepto político que denunciamos durante todo su gobierno, diciendo que era, en nuestra opinión por lo menos, un político sin ni la menor tipo de ideas ni de agallas. Terminó, como se dice en inglés, standing for nothing and getting nothing. O sea que no fue por nada y quedó con menos que nada. Albanese es el nuevo primer ministro de Australia. Fue una avalancha de votos hacia la izquierda en Australia. El Partido Laborista ya se aseguró 72 asientos, necesita 76 para gobernar con mayoría propia, pero como les decía en los programas anteriores a la elección, y esta vez no era muy difícil acertarla, así que no... O sea, ya veíamos hace mucho tiempo cómo Australia venía. No me fui de casualidad a Australia, ustedes sabrán. Yo pensé que el país que yo había conocido alguna vez había cambiado y estaba cambiando a pasos aceleradísimos, a pesar de que muchos no se daban cuenta, y por eso hice las valijas y me fui. Y no solamente fui el único, más de 500, 600 mil australianos que no nacieron en Australia, según las estadísticas, en su gran mayoría se fueron en el 2021 solamente, porque pensaban que el país estaba en el rumbo equivocado y porque además no toleraron el régimen autoritario de Morrison y de los premios laboristas que impusieron durante el famoso COVID, del cual ahora casi ni nos acordamos, ¿verdad? Pero la realidad es que necesitan 76 votos para gobernar en mayoría propia, pero no lograron 76 votos. Es muy difícil que lo logren, a lo mejor que algún milagro lo logren, pero la realidad es que van a tener que gobernar con el apoyo del Partido Verde, que ha conseguido entre 3 bancas y puede llegar a conseguir hasta 5, lo que es inusitado. Nunca tuvieron más de una en la Cámara Baja, y un montón de supuestos independientes, que son de izquierda o centro izquierda y que además tenían como principal objetivo el tema del cambio climático, que va a fundir a Australia, además, le aclaro, porque Australia es un país que exporta energía, tiene energía para regalar y puede tener energía barata, y sin embargo va a tener energía carísima y la van a pagar todos ustedes, y no solamente ustedes directamente, sino toda la economía. Pero lo que pasó es el peor resultado que podía producirse, en mi opinión, por lo menos. Quizá usted haya votado por estos tipos y bueno, le parezca fantástico. Pero este no es un programa para relatarle solamente lo que ocurrió, sino para decir lo que va a pasar y por qué pasó. En este caso, el Partido Laborista va a necesitar el apoyo de estos independientes, supuestamente. ¿Sabe quién financió a los independientes? No le aclaro. Se dice que la gran mayoría de los independientes fue financiado por el heredero de una gran fortuna australiana que tiene enormes inversiones en fuentes de energía renovable. O sea que todo esto en realidad fue un negocio, y los que votaron por el cambio climático en realidad estaban votando por hacer más grande la billetera de gente que ya en realidad no necesita más plata. Y todos cayeron como otarios, con los mismos otarios que pedían más lockdown, más cuarentena, más centros de detención, más cerrar las fronteras. Bueno, el mismo pueblo que votó por eso, ahora votó por esto. O sea, nada de esto a mí me sorprende. Lo que sí me sorprende, de alguna manera, es la ingenuidad del pueblo australiano, que puede votar por un gobierno de esta naturaleza. Por supuesto, Morrison era un líder que no inspiraba absolutamente nada. El tipo era, vuelvo a reiterar, un mediocre que jamás debió haber sido primer ministro, ni siquiera ministro de alto rango, porque no tenía la capacidad, ni el intelecto, ni las ideas, ni las convicciones, y terminó entregándole el gobierno de Australia a una manga entre paréntesis, casi hasta de estudiantiles.
a pesar de que ya son grandes para estar en esa posición. Albanese asumirá como primer ministro en las próximas horas, y además ya ha dicho que no ha dicho todavía quién va a poner el gabinete, aunque ya se sabe, conforme a las reglas del Partido Laborista, el gabinete lo elige la bancada, el caucus, pero dijo que hasta que ponga un gabinete va a formar un grupo de 5 elegidos para que puedan gobernar Australia, porque él dice que quiere cambiar el país, y lo va a cambiar, lo va a cambiar. Eso no tenga ninguna duda, especialmente desde el punto de vista cultural. Lo que va a pasar en Australia, imagínense todo lo que ha pasado en todo este tiempo con la ABC diciendo cambio climático, cambio climático, cambio climático, cambio climático, cambio climático, donde el organismo federal de radiodifusión está en manos prácticamente del Partido Verde. Bueno, lo dejaron, pero ¿quién lo dejó? Lo dejó Morrison, que debió haberlo descabezado hace mucho tiempo, tenía el poder para hacerlo. Los liberales estuvieron en el poder durante 9 años seguidos y no hicieron absolutamente nada. Bueno, así son las cosas, ¿no? El Partido Liberal perdió 26 asientos, pero antes de decirle algo, 26 asientos, yo ahora le digo algunos inesperables. Pero mientras digo que va a haber un comité de 5 elegidos, que van a ser, obviamente, el propio Albanese, Penny Wong, Jim Chalmers, el tesorero, Kathy Gallagher, una senadora, que va a ser ministra de Finanzas, inexplicablemente, y Richard Marles, que es el deputy, o sea, el número 2 del partido. Esos 5 van a gobernar entre los 5, tomando todas las posiciones del gabinete en Australia hasta que se forme un gabinete en los próximos días, seguramente será a fin de esta semana. Ahora, ¿quiénes perdieron los distritos fundamentales? Le decía que el Partido Liberal perdió 26 asientos. 26 asientos. Josh Frydenberg, que era el tesorero, quien iba a reemplazar a Morrison como líder del partido una vez que él perdiera las elecciones, lo que muchos ya descontaban, incluso quien les hablaba, o quien les habla, perdió su distrito. Un distrito que siempre fue del Partido Liberal. O sea, ¿pero por qué lo perdió? ¿Contra quién lo perdió? Lo perdió contra una pediatra especializada en neurología, que se llama Monique Ryan, y que no pertenecía a ningún partido político, y lo corrió por izquierda, tuvo las preferencias de los laboristas y lo echaron. No es más. Era una de las esperanzas que tenía el Partido Liberal, no es más. David Sharma, que estaba en el distrito de Wentworth. Wentworth es donde vive la gente más rica del país, por lo menos en Sydney. Está Point Piper, la zona de Bondi Junction, todo eso es Wentworth. Perdió. ¿Contra quién perdió? No contra los liberales. Perdió contra una tal Allegra Spender. También, igual, una independiente, bancada en mi opinión, por la información que yo tengo, quizás me equivoque, por el lobby del cambio climático. Y la gente que vive allí, que es muy rica, tiene uno de los ingresos per cápita más altos del país, ellos no van a tener problema en que hagan cambios en materia de distribución energética y producción de energía, a pesar de que el costo se va a ir por las nubes, pues ellos no van a tener problema en pagarlo. Ahora usted, Dios mío, agárrese, porque esto recién empieza. Tim Wilson, en un distrito de Melbourne que se llama Goldstein, también perdió. El tipo encima era una persona que muy conocida. Él se había declarado como homosexual, lloró en el Parlamento cuando le propuso casamiento a su marido en el Parlamento públicamente, en un discurso, después que aprobaron el plebiscito del 2017. Una persona conocida, que venía de los medios, perdió. ¿Contra quién perdió? Contra una ex periodista de la ABC, Zoe Daniel, que también era supuestamente independiente y fue financiada por el mismo lobby que le acabo de contar. Después el Partido Liberal perdió North Sydney. Perder North Sydney al Partido Liberal es como si el equipo argentino, con los mejores jugadores con Messi a la cabeza, perdiera contra la selección de Fiji 8-0 en la cancha de Boca y con la cancha llena. O sea, es absolutamente inesperable, inexplicable, el batacazo más increíble que uno puede imaginarse. North Sydney es liberal. Era el distrito de Joe Hockey antes de que se retirara de la política. Tenían un mal candidato como Trent Zimmerman, otro que también se había declarado, como si no les interesara, había declarado su preferencia sexual, que no era con las mujeres, y él dijo que
era el candidato del progresismo, lo tiraron a la basura. Perdió. ¿Contra quién perdió? Contra otra independiente. Una tal Kalia Ting. Le estoy dando nombres que usted jamás había escuchado en su vida. Hace 6 meses, si alguien le preguntaba quién era Zoe Daniel o Allegra Spender, usted no tenía ni idea, ni siquiera no las podía encontrar ni en la guía. Y esas son las cosas. En Western Australia, el Partido Liberal también sufrió una hemorragia tremenda. Tremenda. ¿Y por qué? Porque allí fue popular el premio que quería prácticamente escindir a Western Australia de Australia. ¿Se acuerda? El de los lockdown, que nadie podía entrar, que nadie iba a entrar, que nadie iba a entrar. Yo decía que era un loco, un monigote, y esto sí. Yo decía eso, pero los que viven ahí decían otra cosa. Dicen que es un fenómeno. Y gracias a él, el Partido Laborista consiguió 5 asientos en Western Australia que no tenía. Y eso es como ha cambiado el país. Como COVID prácticamente ha cambiado la fábrica social del país y ahora esto se ha trasladado al cambio climático y a la elección. Esto para mí no es tanto un rechazo de Morrison, que fue pésimo, lo vuelvo a reiterar, no voy a cansar de decirlo, pues lo dije en su momento, y acabo de ser reivindicado porque la gente pensaba lo mismo que yo, porque Morrison de alguna manera presidió la escisión de Australia. En la vida no se puede ser chicha ni limonada. Cuando uno quiere tener un puesto público, quiere presentarse ante cualquier cosa, sea un club, un consorcio o lo que fuese. Uno tiene que presentarse diciendo qué es lo que uno quiere y defender sus valores. Ahora, si uno no lo hace, termina en el basurero, como acaba de terminar él. La que me pone muy feliz que no haya llegado a ningún lado es Christina Kinelli, una arribista con ínfulas de ídola que perdió todo lo que alguna vez tocó. Y otra vez la pusieron como paracaidista en un distrito del oeste de la ciudad de Sydney, en el distrito de Fowler, y ella era la rubia que llegaba con especie de aureola de estrella del Partido Laborista, y perdió. ¿Sabe contra quién perdió? Perdió contra la deputy mayor, o sea, la vicealcalde de Fairfield, una mujer de origen, creo que vietnamita, Day Lee. No sé si es vietnamita o china, no importa. El Partido Verde, por supuesto, está rozagante. Le han llegado a decir a Albanese, le dijeron, mira, si te vamos a apoyar, queremos esto, porque lo que va a hacer el cambio climático no es suficiente. Le aclaro que en política de cambio climático, llevadas a esta elección por los dos partidos principales, tanto los liberales como los laboristas proponían lo mismo. No había gran diferencia. Porque Morrison no se quiso diferenciar del laborismo, y así le fue. Cuando uno abandona la base que lo apoyó a uno, no conquista a los que no son de la base y pierde a los que son de la base. Y eso fue lo que pasó. En la cobertura televisiva, que tuvo lugar el sábado a la noche, hora de Australia, Peter Credlin, la comentarista y ex chief of staff de Tony Abbott, dijo, todas las últimas elecciones en Australia fueron de cambio climático. En el 2010 con Tony Abbott, en el 2013 con Tony Abbott, en el 2016 con Turnbull. Y esta no hay ninguna diferencia con esta. La única diferencia es que el Partido Liberal abdicó de todas sus convicciones en materia de cambio climático, se sometió a las que proponía el Partido Laborista y perdió, y así me hicieron bien. Ahora no sé qué va a pasar de aquí en más. Peter Dutton va a ser el nuevo líder del partido seguramente. Ganó por una nariz y media, pudo conservar su banca en Queensland, y ahora va a ser líder de un partido que va a estar en la oposición por bastante tiempo. Desde 1931 no hay un solo gobierno en Australia que haya conseguido el gobierno desde la oposición, o sea, que haya ganado el poder y que haya perdido el poder en la siguiente elección. O sea, que por lo menos van a tener laborismo por 6 años. Y va a tener una alianza de extrema izquierda, en mi opinión, para lo que es el panorama político australiano, entre el laborismo, los verdes y los independientes, que son iguales que los verdes o peores. Eso es lo que se viene. ¿Qué va a pasar? No sé, que la economía no anda bien.
el tesorero va a tener que heredar una economía que está rateando como toda la economía del mundo. Las bolsas del mundo están en caída perpendicular. Hay una guerra en Ucrania que no tiene ningún viso de culminación. En un momento vamos a hablar de eso brevemente. Pero las tasas de interés están subiendo, las propiedades están bajando. Y encima estos tipos quieren que el costo de vida, que ya es muy alto en Australia por la inflación, sea más alto, porque esto del cambio climático no es una oración que usted enuncia y que no tiene un costo real. Tiene un costo real. Ellos quieren que la energía sea cada vez más cara para que usted use menos. Y además quieren que la energía provenga de fuentes renovables, que es carísimo. Y esto encima dicho en un país como Australia, que tiene energía para regalar. Estaba en una reunión hace unas horas y me decían, Australia va a adoptar el cambio climático. ¿Vos están locos? Si es el país que tiene la energía más barata del mundo desde el punto de vista de recursos. Sí, es así. Pero Australia va a cometer un harakiri que no va a servir para un diablo. ¿Y por qué? Porque mientras nosotros hacemos lo que queremos hacer en Australia de cambio climático, no digo nosotros, yo ya no, pero el resto del mundo no va a hacer nada. En China no va a hacer nada. En India no va a hacer nada. Y el cambio climático no es una cuestión regional, es una cuestión global. Y entonces va a ser un sacrificio completamente inútil. Dijimos 30.000 veces en este programa que todo sacrificio que haga Australia por el cambio climático tiene el mismo efecto que querer vaciar el Océano Pacífico con un balde de agua. Mire, por más esfuerzo que haga, le puedo asegurar que no va a lograr su objetivo, no lo va a vaciar. Pues esto es lo mismo. Es lo mismo. Además, uno tiene que ponerse a pensar si realmente el cambio climático es la amenaza que dicen que es. Desde el punto de vista existencial, que para mí no lo es, claro, pero pues de ser así, las propiedades que están frente al mar hubieran caído de precio tremendamente, y no ocurre, es más, ocurre exactamente lo opuesto. Y la gente que tiene plata, que compra casas frente al mar, no son tontos, no van a gastar millones de dólares para comprar una casa que la va a tapar el agua en 50 años, o en 100 años, o lo que fuese. No son tontos. Pues yo no creo en eso. Pero bueno, aparentemente uno sigue estando en la minoría. Reitero, aparece el primer ministro, Morrison desaparece de la política, Peter Dutton va a ser líder de la oposición, aparentemente. No se sabe si el laborismo va a gobernar solo o con un pacto espurio con los verdes o con los independientes o con los dos. Seguramente ocurrirá, lo más probable, esto último. Y lo interesante de todo esto es que el 30% del electorado en Australia no ha votado ni por el Partido Laborista ni por el Partido Liberal. Por eso no tiene ninguna importancia en el sistema electoral que existe en Australia. Porque en Australia sí tenemos el sistema electoral que votamos por uno, pero después tenemos que poner 1, 2, 3, 4, y ahí en realidad estamos votando por el otro. Así que cuando me vienen a decir eso, me parece un argumento que no cuenta la verdad, que es falaz. ¿Por qué? Porque el que vota por un partido minoritario en realidad sabe que después le está votando por un partido tradicional. Será el punto en la boleta, en el número 2 o 3 de su boleta electoral, pero sabe. Así que Australia ha dado un brusquísimo giro a la izquierda. Se va a parecer cada vez más a la Ardenne de Nueva Zelanda. Y diciéndoles si se va a parecer en algo a lo que pasó en Estados Unidos con el gobierno de Joe Biden, agárrense, pero con una diferencia. Estados Unidos es demasiado grande como para que el gobierno federal lo afecte. Tiene 50 estados con atribuciones muy superiores a las que tienen los estados en Australia y territorios. Pero no necesariamente eso es lo que va a ocurrir. En Australia el gobierno federal tiene una incidencia mucho mayor en el manejo de la economía y demás. Pauline Hanson también está desapareciendo de la política. Aparentemente los números dicen que no va a poder retener su banca en el Senado, la va a poner contra un partido minoritario, un partido que está, aunque les parezca mentira, por el consumo de marihuana, en serio se lo digo. Es que de alguna manera esto resume completamente
lo que ha ocurrido en un país que, en mi opinión, por lo menos, ha perdido completamente el rumbo, que está completamente confundido, que destruyó su reputación internacional durante el COVID y que ahora se está autodestruyendo económicamente, adaptando políticas que no le van a servir para nada y que van a provocar ningún beneficio y mucha más pobreza. Además, culturalmente, y eso debería preocupar, quienes van a estar en el poder tienen una agenda radical, una agenda de supuesta inclusión, así que prepárense para las barbaridades más increíbles que ustedes hoy ni siquiera no pueden ni concebir. Yo ya me fui de Australia, ahora me iré de vuelta, pero ya lo hice antes de que esto ocurriera porque honestamente le digo, no se enoje, entre usted y yo nos conocemos, muchos de ustedes siguen nuestros programas desde hace muchos años. Todo lo que está pasando, sea honesta conmigo. Usted sabe que yo se lo dije hace mucho tiempo y que Australia había perdido su rumbo, usted lo sabe. Lo habíamos visto y en mi caso personal, no tengo por qué ocultarlo porque es público, obré en consecuencia antes de que ocurriera. Por supuesto, nadie tiene que hacer lo que yo hice y yo les recomiendo que lo hagan. Cada uno en la vida hace lo que puede, tiene impedimentos económicos, familiares, etc. Les deseo la mejor de las suertes porque la van a necesitar en esta Australia que está amaneciendo, que es completamente diferente a la anterior y no tiene nada que ver con ningún otro gobierno laborista que hayan tenido antes, no tiene nada que ver. Pero hay un responsable de esto, será el inepto, el mediocre, Morrison, que debía terminar el basurero de la historia australiana por haber perpetrado el desastre que cometió durante el COVID, en mi opinión, por lo menos cerrando la frontera por 2 años, cosa que nadie en el mundo puede entender aún siquiera hoy, y él jamás se ha tomado el trabajo de explicar en su vacía y mediocre arrogancia. Él fue lo que provocó esto. Traicionó al Partido Liberal, deberían expulsarlo del Partido Liberal, y hay otro responsable también, que se llama Malcolm Turnbull, que trabajó duramente para socavar todo lo que el Partido Liberal sostenía. Y aún hoy el Partido Liberal no lo ha expulsado de su partido, a pesar de que conspiró, en mi opinión, desde el punto de vista financiero, financiando campañas de diputados o candidatos a diputados que se enfrentaban directamente contra los diputados liberales en elecciones. Pero eso es casi una anécdota. Que les vaya bien. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El presidente de Ucrania, el señor Zelensky, ha dicho que no va a negociar ni siquiera un cese del fuego con las tropas criminales rusas que han invadido su país hasta que éstas no abandonen el territorio de Ucrania o que estos no sean obligados a abandonar el territorio de Ucrania militarmente. Eso significa que esta guerra va a durar por un tiempo prácticamente indefinido. Él no tiene ninguna intención de parar esto, mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de anunciar en Corea del Sur que va a dar un paquete, otro más, de $40,000 millones para ayudar a los ucranianos a defenderse. Esto que es sobre los otros 33,000 que había anunciado unas semanas atrás. $40,000 millones en ayuda militar y demás es más que todo el presupuesto de defensa de, por ejemplo, de Canadá, para que entiendan los números de los cuales estamos hablando. O sea que la guerra va a continuar sin ningún tipo de chance de que esto termine. Hasta el último ucraniano o hasta el último ruso, pase lo que pase, cueste lo que cueste, y la industria armamentista se está haciendo una fiesta como pocas veces se pensaba. Leí un artículo de un desaforado columnista del New York Times que decía que Biden había logrado lo imposible, que era un gran presidente y que porque había unido a Europa y había unido a la OTAN. Mejor no digo realmente no digo lo que pienso, porque Friedman no creo que esté pensando en los miles de muertos que esto está provocando. Por supuesto, Rusia fue el loco, fueron los locos que empezaron esto, fue Putin desde ya. No cabe ninguna duda, le salió mal el cálculo, realmente son unos criminales totales. Pero en este caso en particular, Ucrania debería hacer lo imposible para impedir o detener el derramamiento de sangre de su propia población. No digo más nada al respecto, pues ya lo dije antes y ya lo saben. Esto va a seguir por mucho tiempo. Mientras tanto, como si fuéramos pocos, empezó la viruela del mono. Y Bélgica se ha transformado en el primer país en ordenar la cuarentena obligatoria para los infectados.
No se asuste, la viruela del mono no se transmite en un subterráneo o en un colectivo, se transmite aparentemente, por todo lo que se sabe, por transmisión sexual. O sea que si usted no tiene relaciones sexuales, aparentemente es entre hombres homosexuales, eh, obviamente, o bisexuales, qué sé yo. Pero lo interesante es que instauraron el aislamiento durante 21 días, ya que se estima que las úlceras, que ese es el síntoma más evidente, remiten en 3 semanas. Pero ¿sabe cuántos casos tiene la viruela del mono en Bélgica? 4. ¿Vamos a empezar de vuelta con esto? No creo que sea como el COVID, porque reitero, el COVID uno se lo podía pescar, se lo puede pescar en el aire. Bueno, acá hay que hacer algo más que pescarse en el aire, hay que hacer cosas que no quiero contar por radio, ¿no? Entonces, el tema es que tiene un periodo de incubación de entre 5 a 21 días, uno de cada 10 casos aparentemente es fatal, y el tema es que yo no puedo entender tanto lo de la cuarentena, porque si es de transmisión sexual, entonces yo no entiendo. ¿Para qué la cuarentena? ¿Entiende? Uno no hace falta que le explique. Pero por otro lado, dicen que los infectados evita tener cualquier contacto sexual físico. Y si no tienen contacto sexual físico, bueno, obviamente no se van a pescar esto. O sea que no se asuste por esto. Esto usted no. A menos que, esto no le va a pasar a usted. En todo el mundo se han confirmado hasta ahora 92 casos. No es el COVID esto, reitero, no es el COVID. Así que tranquilícese, no es lo que le están diciendo que es. Pero por supuesto Biden, que está desesperado con las encuestas en Estados Unidos, dice que si se extendiera tendría consecuencias y que ya hay trabajos en marcha para determinar qué vacuna podría ser eficaz contra la enfermedad. O sea, que están tocando del mismo bombo otra vez. Pero esto, reitero, se transfiere por contacto sexual. Usted tiene que ir y hacer algo que generalmente hace con personas que usted ya conoce. En fin. Por otro lado, esta semana se reúne el grupo Quad. Y están examinando cómo el régimen chino de Xi Jinping, es responsable del 95% de la actividad criminal pesquera en el Océano Índico-Pacífico. Y Estados Unidos, Australia, India y Japón van a presentar esta semana una iniciativa marítima destinada a frenar la pesca ilegal. Ahí va a estar Albanese con Penny Wong. Hoy mismo, lunes, se están yendo para Japón para ser parte de esta conferencia o de esta reunión entre líderes. O sea que no perdieron un minuto. Bueno, el mundo tiene que seguir, por supuesto. Pero entre todo el barullo internacional, este mundo que realmente no se parece en nada al que era hace 4 o 5 años, pero nada, hay algo que me llamó mucho la atención y que me preocupó mucho y quería compartir con ustedes. El gobierno chino ordenó que todos sus funcionarios y toda la gente allegada al régimen cierre todas sus cuentas en el extranjero, vendan todos sus activos en el extranjero como yates y como propiedades inmobiliarias y traiga toda la plata a China. Y hicieron esto porque están preparándose para el caso de que haya sanciones internacionales contra el gobierno chino y contra las personas que están allegadas al gobierno chino y sus familiares. Y yo me pregunto, ¿por qué están haciendo esto? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué temen sanciones internacionales? ¿Qué es lo que están tramando? Eso salió chiquitito, pero lo están haciendo sigilosa y lentamente, mientras Biden habla de la viruela del mono. Y en Australia votamos por el cambio climático. Hoy no hay tiempo para deportes, porque es muy grave lo que pasó, pero tenemos mucha información y la vamos a contar en la próxima edición de qué pasó con quién ganó el campeonato en Inglaterra, quién descendió, el salario escandaloso de Mbappé que rechazó la oferta para irse al Real Madrid y se quedó con el PSG, a pesar de que el PSG está haciendo, muchos dicen, fraude financiero para poder tenerlo en su plantel. Pero ¿sabe qué? Es tan grave lo que le acabo de contar, que ha pasado, precisamente que va a afectar su vida si usted vive allá en el fondo del mundo, que me parece hasta
una falta de respeto empezar a hablar de temas baladíes como el deportivo, hoy por lo menos. La seguimos en la próxima. Les habló Ezequiel Trumper, será hasta entonces.